Buenas alumnos, siguiendo ya con la historia de la biología, ya vimos historia del universo, historia de los seres vivos, ahora vamos a ver historia del origen de las especies. Y vamos a comenzar con la primera teoría, que es el fijísmo, que está en relación con el creacionismo. Y el creacionismo está en relación con Dios. El fijísmo nos dice que todos los animales permanecen fijos desde el día de su creación, que no existe un proceso de evolución. Tres personajes estuvieron al favor del fijísmo. San Agustín nos dice que Dios creó todo el universo. Dios ha creado todo lo que es lo que ha sido y lo que será. Pero lo creó de manera latente, progresivamente. Carlos Linneo nos menciona o aporta a la ciencia en poner nombres a los animales. Él decía, aquel animal que no tiene nombre no existe. Carlos Linneo aporta a la ciencia con su nomenclatura binomial. La nomenclatura binomial para poner nombre y apellido a los animales, a los seres vivos. También nos dicen que los seres vivos se formaron de manera separada e independiente, que quiere decir que los seres vivos no tienen un ancestro común, por la cual es la base del evolucionismo. Pero para el fijísmo, y según Linneo, los animales, los seres vivos no tienen un ancestro común. Apoya también al fijísmo Cuvier. Para Cuvier, todo lo que se ha creado en la tierra fue hecho por Dios. Un personaje muy importante que marcó el punto quiebre entre el fijísmo y el evolucionismo Louis Pasteur. Louis Pasteur fue el que derribó la ideología de la generación espontánea, que la vida aparece de manera espontánea. Louis Pasteur, a través de su experimento con el frasco que tenía el cuello del cisne, dio a entender y explicar que los seres vivos existen de otro ser vivo ya existente, es decir, que ha habido una descendencia para que se pueda generar una vida. Esa fue la clave principal del evolucionismo. Acá no hay un antecesor común. Para ellos no hay un antecesor común, no hay una evolución. Todo fue creado por Dios. Pasteur abrió las puertas al evolucionismo. La primera teoría de la evolución fue el transformismo. Fue propuesta por Jean-Baptiste Lamarck, que propone dos postulados.
Herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck menciona que la influencia que existe en el medio hace que el individuo empiece a adquirir ciertas características para su supervivencia. En el caso de la ley del uso y del desuso, él nos dice que ciertas estructuras que se usan continuamente se van a desarrollar más de aquellas que ya no se usan. ¿Qué pasa con esas estructuras? Desaparecen. Un claro ejemplo que pone Lamarck es acerca de la jirafa. La jirafa, para alcanzar las plantas frescas, tenía que alargar el cuello. Esa característica la heredó a su siguiente descendencia, en la cual ellos ya iban a venir con el cuello ya alargado para poder alimentarse. Esta herencia de caracteres adquiridos se trata de heredar ciertas funciones o características que dejó el padre y desarrollar con más fuerza a la estructura que más lo usa. En este caso, el cuello de la jirafa tuvo que alargarse por la necesidad de cumplir una función. ¿Cuál era? Alimentarse. Pero hubo alguien que le dijo a Lamarck: chico, tranquilo, estás equivocado, estás mal, los seres vivos no evolucionan. Fue, sí, justamente Georges Cuvier. Georges Cuvier nos dice que no existe la evolución. Lamarck, no hay evolución, no hay caracteres adquiridos nuevos que vas a transmitir a la siguiente descendencia. No hay seres vivos que aparecen por cataclismo. ¿Qué quiere decir con eso? Dos ejemplos muy importantes. La caída del meteoro, la cual mató a casi la gran población de los dinosaurios. Cuando ocurrió este cataclismo, apareció Dios y empezó a crear nuevas especies más sofisticadas. El diluvio, 40 días, casi la mayoría de los animales murieron y se salvaron los que estaban en el arca y unos que otros que se pudieron salvar. Vino Dios y empezó a crear nuevas especies más sofisticadas. Entonces, Georges Cuvier nos dice que hay sucesivas creaciones por cataclismos. Por cataclismo. Pero hubo alguien que le llamó la atención a Cuvier. Chico, ya pues, apoyas el fijismo, apoyas ahora el catastrofismo, decídete, estás mal, estás equivocado. Los seres vivos no aparecen de acuerdo a los cambios sucesivos que hay en el ambiente. Lo que pasa es que los cambios aparecen lentamente. ¿Quién dijo esto? James Hutton. James Hutton le dijo a Georges Cuvier: tranquilo, los cambios que suceden en la Tierra no es por Dios o por los cataclismos, son cambios sucesivos, paulatinos, lentos de los suelos. ¿Quiénes intervienen en ellos? El sol, la temperatura, organismos. ¿Y cómo aparecieron los fósiles? Por la sedimentación, la erosión
y el levantamiento de los suelos. De esa manera, para James Hutton es que sucede el evolucionismo. Selección natural. Hay dos personajes que marcaron mucho en esta teoría. El primero es, y es muy conocido, Charles Darwin. El segundo es Wallace. Wallace hizo estudios en plantas y Charles Darwin hizo estudios en animales. Wallace no conocía a Charles, ¿ya? Y entonces hizo su propia selección natural, pero de plantas. Hizo cuatro postulados. Charles hizo 4 postulados. Uno de ellos es posibilidad de variación. Todos los seres vivos nacen con la propiedad de variación de nuestros genes. Es decir, todos vamos con el tiempo, a ir evolucionando. 2. Progresión geométrica. El potencial reproductivo de la especie ha permitido que esta especie crezca, pero de manera abrupta, a gran cantidad. Pero para que suceda una nivelación, tiene que pasar 2 cosas. La primera, como la capacidad reproductiva y la aparición de nuevos, de mayor cantidad de individuos dentro de una población, ¿ya? Hace que esta población sea constante, sea continua. Pero ¿qué va a pasar para que esta población se mantenga en equilibrio? Lucha por la existencia. El más apto tiene que sobrevivir. Para disminuir la población, porque es una población geométricamente elevándose, porque existe una gran cantidad de reproducción, tiene que haber la lucha por la existencia. ¿Qué va a pasar? Como la población ha estado creciendo, hay individuos que en el momento de la reproducción van a quedar sin pareja, ellos van a morir. Hay individuos que van a ser cazados, que en el momento de conseguir alimentos, el depredador viene y los caza, mueren. Hay individuos que se van a enfermar, mueren. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a existir un equilibrio, la lucha por la existencia. Pero durante este tiempo, en ese tiempo que Charles Darwin sacó su libro El origen de las especies, se burlaron de él. Empezaron a hacer dibujos con la cara de él y el cuerpo de un mono, porque fue uno de los precursores en poner al hombre dentro del grupo de la descendencia de los primates. Y todos se burlaban. Ahí viene Charles Darwin, y decían: sí, él está hablando que venimos de los monos. Y entonces la gente de la ciencia le decía: Charles, ¿cómo vamos a venir de los monos si los monos tienen pelos? Él les explicaba: cuando éramos cuadrúpedos, el sol chocaba en la espalda y necesitamos tener algo que nos proteja. Por eso teníamos pelos. Y cuando fuimos bípedos, pues ya no necesitábamos ese pelo. Por eso tenemos pelos solamente en la cabeza, para que el sol choque acá y nos pueda proteger. Pero profesor, ¿y si tenemos pelos en las axilas? Pues tenemos que tener ahí para en el momento de la fricción no lastimarnos. Por ejemplo,
¿Por qué existen pelos en ciertas partes? En el momento que sudamos, la gota cae y acá están. Nuestras cejas caen y esta le desvía para que no entre en el ojo. Sudamos y está nuestra patilla para que cuando sudemos el sudor venga y se dirija por el camino de la patilla. Pues no va a venir por la oreja y va a tener que estar exprimiendo la oreja. No. Por eso existen pelos en ciertas partes de nuestro cuerpo para que nos proteja. Una vez que pasó la selección natural, encontramos la teoría de la mutación. Fue propuesta por Hugo Obrais. Acá nos menciona que hay mutaciones de nuestros genes favorables y desfavorables. En esta parte del mutacionismo ya está más netamente enfocado en la secuencia de nuestro ADN y los cambios que suceden en nuestros genes. Esos cambios son las mutaciones que pueden ser favorables y desfavorables. Cuando son favorables, hace que el individuo pueda sobrevivir y adaptarse a ciertos cambios que están en relación con su entorno. Si son desfavorables, este individuo no se va a poder, por ejemplo, reproducir y tiene que morir. Los cambios que suceden en nuestro gen, si son favorables, van a ayudar en la reproducción de la especie para poder subsistir. En la teoría del mutacionismo hay una parte muy importante. Esta teoría nos dice que hay individuos dentro de la especie que van a sobrevivir, y los que sobreviven son los más aptos y están en gran relación con la selección natural. ¿Quiénes van a sobrevivir? Los más aptos a través de la lucha por la existencia. Es similar a la selección natural, pero la única diferencia de esta parte es que aparecen los genes, la secuencia de ADN, el cambio que existen en los genes. Eso lo diferencia, eso añadió. ¿Por qué? A través de los estudios y aportes de Gregorio Mendel. En la teoría neodarwinista está Teodosius Dobzhansky. Va a unir tres principales teorías. La primera, selección natural. La segunda, mutación. La tercera, Dobzhansky va a unir a la selección natural de Charles Darwin, a la mutación de Hugo Obrais, recombinación genética de Gregorio Mendel. De esa manera va a sacar la teoría neodarwinista y el aislamiento. Con estos postulados, la teoría neodarwinista, que es la más aceptada hoy en la actualidad, por los aportes que da. Por ejemplo, la mutación, ustedes saben que es los cambios que suceden en la secuencia del ADN, ya sea cambios físicos o cambios químicos que suceden en el gen. La recombinación genética, tus padres, tu descendencia, hubo una mezcla de genes para la formación del individuo. Y el aislamiento, estos genes se separaron para formar al individuo, y este individuo va a formar una nueva comunidad, una nueva especie, lo que se le conoce como la deriva genética. Y por supuesto, la selección natural, en donde va a sobrevivir el más apto, el que ha tenido grandes cambios favorables para poder reproducirse y de esa manera salvaguardar a la especie. Todo esto es el origen de las especies, desde el fijísimo de la creación de Dios hasta la genética
del gran aporte de Mendel, que hoy en día ya se está dándole más peso. Bueno chicos, siguiendo con la historia de la biología, ya hemos aprendido acerca de la historia del universo, de la teoría geocéntrica y heliocéntrica. También aprendimos acerca de la teoría del origen de la vida. Hemos visto también sobre el origen de las especies. Ahora nos toca ver, ya para terminar las últimas partes, historia de la célula. Y después viene historia de la anatomía. En historia de la célula es una parte importante de la estructura del cuerpo humano, más conocida como la unidad básica de todo ser vivo. Existen grandes aportes, pero estos aportes que se dieron a la célula se dieron gracias al descubrimiento del microscopio, porque sin ellas no se hubieran hecho estos estudios. La célula, Robert Hooke. Robert Hooke realiza el estudio de observación de un corcho. Que es la parte externa, son células muertas de una planta, de un árbol, en la cual observa celdas de la forma de la celda de las avispas, de las abejas. Estas celdas, con el transcurso de los estudios científicos, fue cambiando a célula. Anton van Leeuwenhoek. Un buen día, Anton estuvo caminando después de un día de lluvia. Encontró un charco en donde se hizo la idea de que tenía que descubrir qué hay en ese pequeño charco. Agarró su telescopio muy rústico creado por él, lo agarró, lo llevó a su laboratorio y empezó a observar pequeños microorganismos. Gracias a esas observaciones se dieron cuenta que esos microorganismos provenían de huevos, dando como resultado la destrucción o el decaimiento del concepto de la generación espontánea, gracias a los primeros estudios de Anton van Leeuwenhoek. René Dutrochet, él dijo que todos los tejidos estaban formadas por células globulosas. Extremadamente pequeñas, mencionando que los tejidos y órganos estaban formadas por tejidos celulares, estaban formadas por tejidos celulares. Robert Brown, el aporte que hizo Robert Brown es sobre el núcleo. Félix Dujardin nos dice que todos los organismos estaban formados por células. Matthias Schleiden, él nos dice que los tejidos vegetales estaban formadas por células. Theodore Schwamm hace una ampliación de la investigación de Schleiden, mencionando también a los tejidos animales, las cuales estaban formadas por células. Por Purkinje, él menciona por primera vez la palabra protoplasma. Protoplasma, para referirse a la parte viva de la célula. Rudolf Virchow
menciona que todas las células existen o provienen de otras células preexistentes. Que todas las células provienen de otras células preexistentes. De esta manera, con esos aportes, se contribuyó a la formación de la teoría celular a través de 4 procesos. El primero, todos los seres vivos están formados por células. El segundo, en la célula se realizan todas las reacciones metabólicas que para el buen funcionamiento del organismo. 3. Todas las células provienen de otras células preexistentes. Y por último, la célula contiene el material genético de sus progenitores. Todo este proceso de la teoría celular para la formación y la contribución a estos postulados. 4 postulados, donde la célula es la unidad principal de todos los seres vivos. A continuación, vamos a tratar la anatomía. Para la historia de la anatomía es muy importante también la creación del microscopio. Vamos a ver la historia de la anatomía, cómo se formó y quiénes contribuyeron a la anatomía. Comenzamos en 2 partes, lo he dividido, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo se pensaba que la sangre era como un oleaje que venía de la cabeza y cuando llegaba acá, nuevamente bajaba a los pies. Cuando llegaba a los pies, nuevamente subía y que estaba formada de agua y aire, lo que se pensaba en la antigüedad. Pero hoy día vamos a ver cómo ha sido el proceso de la investigación de nuestro cuerpo. Comenzamos con Albión de Crotona. Albión de Crotona realizó las primeras disecciones en animales y también tomó en cuenta que el cerebro es el centro de todas las funciones de nuestro organismo. Otro que aportó filosóficamente y también en cuanto a investigaciones anatómicas fue Hipócrates. Él realizó disecciones en humanos, pero de manera clandestina. Disecciones en humanos, pero de manera clandestina lo realizó Hipócrates. Y también afirmó que él no creía que los dioses eran los causantes de las enfermedades. Por eso empezó a hacer las investigaciones en humanos. Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la anatomía comparada. Él realizó sus primeros estudios en muchos animales. Empezó la disección de muchos animales. En embriología, Aristóteles aportó en el estudio del corazón en el embrión de un pollo. También fue el primero en nombrar a la aorta y diferenciar las arterias y venas. Herófilos. En la época de Herófilos, la anatomía estaba basada en 4 moles: la bilis negra, la flema y la sangre. Y se decía que si existía un desequilibrio entre ellas, pues se formaba cualquier tipo de enfermedad. Hasta ese momento se creía eso. Se creía también que la sangre estaba formada de agua y de aire. Pero con las investigaciones que hizo Herófilos y los sabios de la época, aportaron en los estudios de la anatomía. Herófilos realizó estudio de las arterias. Él investigó y observó que la arteria realizaba un movimiento rítmico relacionado con el pulso y los latidos del corazón.
Estos estudios de las arterias y las venas le llevó a investigar más y empezó la investigación de las venas cerebrales, dando como resultado en su investigación cerebral la prensa de Herófilo. También hizo estudios en el tracto digestivo, en el hígado, en el páncreas. Fue el primero en descubrir el óvulo. Sus investigaciones del cerebro hizo que éste diferenciara en los extractos, en sus disecciones, se da cuenta que el corazón es el centro se da cuenta que el corazón es el centro de una red de arterias y venas. Da a conocer por primera vez al descubrir la vena cava, la arteria pulmonar, la arteria renal. Se pensaba en esa época que la sangre que llegaba al corazón lo mandaba al cerebro. El cerebro era el encargado de distribuir por todo el cuerpo. Erasistratos. Galeno. Galeno en sus disecciones ayudó o aportó en los estudios del tracto digestivo, del páncreas, del hígado. Él decía que el principal órgano de la circulación no era el corazón, sino era el hígado. Hasta ese momento, antes de Cristo, ya se tenía conocimientos del cerebro, del lóbulo, se tenía conocimiento también en diferenciar el cerebro del cerebelo, las arterias y venas, que fue un principal aporte para las investigaciones siguientes. Después de Cristo, estas investigaciones comenzamos con Andrés Vesalius, aportó a la biología, a la anatomía, haciendo estudios más específicos del cerebro. Hieronymus Fabricius. Hieronymus Fabricius estudió el feto y casi todo el tracto digestivo, el esófago, el estómago y el intestino. William Harvey nos demuestra que el corazón es el que bombea la sangre, dándole sentido a la circulación sanguínea. Él decía que la sangre que llega a los pulmones, existe un intercambio entre la sangre venosa y la sangre arterial. También contribuyó en el sistema reproductor. Como Herófilos ya había descubierto el óvulo, William Harvey contribuye en el sistema reproductor masculino. Ya él decía que la unión entre el óvulo y el espermatozoide ya te daba un nuevo ser. Gasparo Aceli. Gasparo Aceli dio de comer a un perro para estudiar el peritoneo, el peritoneo y el intestino, dando como resultado en su observación, vio que había unas fibras. Al cortarle estas fibras salió un líquido blanquecino. Él denominó a estas fibras las válvulas quilíferas.
que se encuentran en el intestino, en las vellosidades del intestino, las cuales su función es la de absorber los nutrientes o absorber el kilo, más que todo. Gasparo Aselli. Marcelo Malpighi. Marcelo Malpighi hizo observaciones microscópicas y contribuyó en eso, en la piel, vaso y riñón. También hizo estudios microscópicos en insectos, donde se les reconoce en los túbulos de Malpighi. Miguel Servet afirmó la circulación pulmonar, diciendo que la sangre que llega al corazón del resto del cuerpo transporta dióxido de carbono. Cuando se va a los pulmones, existe un intercambio y nuevamente regresa al corazón para que se vaya al resto del cuerpo. Circulación pulmonar. Ya se va deshaciendo las ideas de que la sangre estaba formada de agua y aire, de que la sangre circulaba de arriba y abajo. Fue todo un proceso para entender el sistema circulatorio, la función del cerebro, la función del riñón, la función del tracto digestivo. Todos ellos colaboraron. Antoine Laurent Lavoisier. Él hace aportes a través de sus estudios de los gases. Él descubre que el oxígeno es muy importante, es un producto muy importante y vital para la existencia de los animales. Y acá se completa pues la circulación. Lo que decía Miguel Servet, que cuando la sangre llega al corazón, transporta dióxido de carbono, se va a los pulmones y sucede el intercambio en donde sale el dióxido de carbono, entra el oxígeno y se mezcla con la hemoglobina y se forma la oxihemoglobina que se va a dirigir hacia el corazón para luego ser distribuido a todas las partes del cuerpo donde se requiere. Y es así como se termina pues el aporte de los grandes sabios e investigadores de la anatomía. Muchos de ellos fueron perseguidos por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Fueron muertos, quemados, por los grandes aportes que dieron al descubrimiento del cuerpo humano.